La maleta cayó sobre el asfalto frío con un golpe sordo, un sonido que para Elena Vidal resonó como el portazo final de 23 años de vida prestada. No fue una caída al azar, fue el símbolo de la aniquilación de una identidad. Estaba arrodillada en el camino de entrada de la mansión de los Torres, en el exclusivo enclave de Puerta de Hierro, donde las luces de las viviendas vecinas parpadeaban con una indiferencia dorada. Las lágrimas de Elena no eran solo de dolor, sino de la fría comprensión de una traición. Dentro, detrás de los ventanales que proyectaban sombras elegantes, su madre adoptiva, Teresa Soto, gritaba que nunca, bajo ninguna circunstancia, se atreviera a regresar. La razón de este destierro sumario, esta implosión de un simulacro familiar, fue que Elena se atrevió a pronunciar una verdad sencilla. Estaba cansada de ser una ciudadana de segunda clase y tenía un amor secreto, algo que la familia no podía controlar. Este pequeño acto de soberanía personal fue el catalizador que Javier Torres, el patriarca, utilizó para borrar su existencia. Mientras el portón de hierro forjado se cerraba con un chasquido metálico, nadie, ni los crueles Guillermo y Marta, que observaban sin moverse desde el salón, sabían que un jet privado ya había solicitado permiso de aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Cuatro Vientos, y con él venía una fuerza que haría temblar los cimientos de la fortuna de los Torres. Elena había sido encontrada frente a un hospital madrileño a la edad de 3 años. Los Torres la adoptaron, un acto de caridad revestido de prestigio social. Para Teresa, Elena siempre fue una pieza decorativa, una prueba de su gran corazón que no la eximía de su condición de expósita. Durante 20 años, Elena se esforzó desesperadamente por ser la hija perfecta. Estudió economía con matrícula de honor, una carrera que los Torres habían elegido para que pudiera ser útil en el holding inmobiliario familiar. Trabajaba más de 16 horas diarias, prácticamente sin sueldo, llevando la contabilidad y lidiando con la burocracia de los grandes proyectos urbanísticos que Javier gestionaba en la Comunidad de Madrid. Su trabajo era impecable, su valor siempre inferior a la de sus hermanos de sangre. Guillermo, 28 años, era arrogante e inútil en la empresa, pero le esperaban las acciones y el nombre. Marta, 25 años, bella y superficial como su madre, se burlaba constantemente de la ropa de Elena y de su falta de vida social. Elena había soportado en silencio este maltrato psicológico habitual, que en España está tipificado como un delito grave, minimizado por los Torres como malentendidos familiares o bromas. Su silencio estaba enraizado en el miedo. Si se iba, se quedaría sola, sin nada. La noche fatídica de noviembre, la humillación alcanzó un punto de no retorno. Durante una cena formal con inversores clave de la banca, Teresa deslizó el enésimo comentario venenoso sobre lo afortunada que era Elena por haber sido rescatada de la calle, un término que usaba con la misma ligereza con la que se hablaba de un perro callejero. Guillermo se rió, sugiriendo que al menos su trabajo gratuito en la empresa justificaba su rescate. El rostro de Elena se tensó, pero sus dedos apretaron el borde del mantel, lista para engullir la ofensa. Fue Marta quien rompió la cuerda. Con una sonrisa cruel, le recordó que independientemente de sus méritos y esfuerzo, ella nunca heredaría ni un céntimo, que su función era exclusivamente de servicio. Aquella afirmación era legalmente falsa, pues el Código Civil español iguala los derechos sucesorios de los hijos adoptivos, pero en ese momento la verdad legal importaba menos que el dolor emocional. Algo profundo y vital se rompió dentro de Elena. Por primera vez en 20 años su voz no tembló. Se levantó lentamente de la mesa, un acto que interrumpió la formalidad de la cena con el estruendo de un grito mudo.
Dijo, con una calma aterradora, que estaba extenuada de ser tratada como una criada en la única casa que había conocido. Les recriminó la ausencia de amor genuino, el afecto condicionado que nunca la hizo sentir segura. Y entonces, la revelación que selló su expulsión. Les dijo que tenía una pareja desde hacía 2 años, un hombre al que había mantenido en estricto secreto. Su novio no era pobre ni inadecuado socialmente, sino que era suyo, algo que ellos no habían elegido ni podían controlar. El silencio en el comedor fue tan denso que casi se podía cortar. Javier Torres se puso lívido de rabia. Teresa comenzó a gritar, tildándola de ingrata, de bastarda sin gratitud, una ofensa que en el contexto legal español podría constituir una injuria grave. Fue Marta quien susurró la orden, directa a su madre. Hay que librarse de ella. 1 hora después, el ultimátum estaba ejecutado. Javier le quitó la tarjeta de crédito y la despidió de la empresa, y Teresa le gritó la prohibición de regresar. Sola, con la maleta volcada sobre el asfalto helado, Elena sacó su teléfono con manos temblorosas. Solo había una persona a la que podía llamar. Marcó el número que apenas usaba, el de Pablo Jiménez. Él respondió con una voz cálida, pero urgente, al escuchar el sollozo incontrolable de Elena. Ella solo pudo articular que la habían echado, que no tenía a dónde ir. La respuesta de Pablo fue inmediata, un bálsamo de autoridad. Le ordenó que le enviara su ubicación exacta y que no se moviera. Le dijo que aguantara 3 horas, que él mismo iría y lo solucionaría. Fue en ese momento cuando notó el cambio en su voz. La familiaridad de su novio se había transformado en algo más, en el tono helado e innegociable de alguien que ejercía un poder inmenso. Pablo le explicó, con un tono más solemne, que había llamado a algunas personas y que vendrían con él. «Quiero que los Torres entiendan con quién se han metido», fue su frase. Elena no entendió el alcance de la advertencia, pero se acurrucó contra el muro, esperando. Cuando el tiempo se cumplió, el silencio de puerta de hierro fue reventado. Primero, por el ruido potente de motores, y luego por la visión de una fila de SUVs negros con cristales tintados que giraron en la calle. Los vecinos asomaron sus rostros incrédulos. El primer vehículo se detuvo. Descendió Pablo Jiménez, pero no el discreto consultor de Chueca que Elena conocía. Vestía un traje de sastre impecable y se movía con una autoridad innata, rodeado por un equipo de seguridad perfectamente coordinado. Se acercó a Elena, se arrodilló sobre el asfalto y la abrazó con fuerza, susurrando promesas de protección. Cuando Elena se separó y preguntó por la escolta militarizada, Pablo la miró a los ojos y pronunció la verdad que había guardado durante 2 años. Su nombre completo era Pablo Jiménez y su padre era Ramón Jiménez, el presidente del gobierno de España. Él era el hijo único del presidente, un consultor de alto nivel que había optado por una vida anónima por amor. Elena, aturdida, pensó que deliraba, pero Pablo le mostró fotos en su móvil. Él y su padre en la sede de la presidencia del gobierno, en cumbres internacionales, en actos oficiales. La burbuja de su vida secreta había reventado. Pablo confesó que temía que, si ella conocía su identidad, su relación cambiaría. Ahora, sin embargo, estaba allí dispuesto a usar todo el peso de su estatus para protegerla. Mientras hablaban, el jefe de la escolta presidencial se acercó e informó que el otro invitado estaba al llegar. Elena preguntó quién, y el hombre señaló al cielo. El sonido de un helicóptero se hizo ensordecedor. Apenas 5 minutos después, una limusina con las banderas de España se detenía discretamente. Descendió Ramón Jiménez, el presidente del gobierno. No tenía el aire formal de sus apariciones en televisión, sino el rostro firme de un padre furioso. Se acercó a Elena,
que aún temblaba, y le puso una mano protectora en el hombro. Con voz fuerte, le dijo que nadie se atrevería a maltratarla de nuevo. «Bienvenida a la familia», le dijo, en la que fue la primera aceptación incondicional que Elena había recibido en su vida. Las luces de la mansión se encendieron de nuevo. Los Torres habían entendido la gravedad de la situación. El presidente, con un semblante de depredador, se dirigió a la puerta. El timbre sonó. Javier Torres abrió, con la intención de despachar a quien molestara, pero sus palabras fallecieron en la garganta al ver al jefe del Ejecutivo en su entrada. Detrás de él, la escolta, y en medio, Elena de la mano de Pablo. En el salón, Teresa, Guillermo y Marta se quedaron paralizados al ver al presidente de España entrar, seguido por sus agentes, y a Elena, ahora resguardada. El presidente, sin aceptar excusas, fue directo al grano, exigiendo que Elena contara, sin omisión, los 20 años de humillaciones. Mientras Elena describía las burlas sobre la expósita, el trabajo no remunerado, lo que constituye un claro fraude laboral en la ley española, y la cruel expulsión, los Torres intentaron interrumpir, pero fueron silenciados por la mirada gélida de Ramón Jiménez. Cuando Elena terminó, el presidente miró a Javier con desprecio, señalando que había dedicado su vida a defender la dignidad de cada ciudadano y que no permitiría que una familia tratara a una joven como una sirvienta por 2 décadas. La amenaza fue quirúrgica y coherente. Abriría una investigación fiscal y administrativa sobre su empresa. Cada contrato de recalificación, cada licitación pública de Torres Inmobiliaria sería revisada con lupa. Teresa se puso a llorar. Javier palideció, sabiendo que una simple auditoría de la sede de la presidencia del gobierno podía significar la ruina total. Ramón Jiménez ofreció a Elena la asistencia gratuita de los abogados del Estado para interponer una denuncia. Elena miró a la familia, notando lo pequeños y asustados que parecían, y sintió cómo la rabia de 20 años se disipaba. Miró a Pablo y al presidente que la defendían, y con la dignidad que nunca le habían permitido, dijo que no quería denunciarlos. Solo quería su ropa, sus pertenencias, y que la dejaran en paz. El presidente asintió, dando órdenes para que se recogieran todas las maletas. Antes de marcharse, Ramón Jiménez se dirigió a los Torres con una voz más fría que el invierno en Madrid. Elena ya no está sola, está bajo mi protección personal. Si se atreven a pronunciar su nombre negativamente o a molestarla, descubrirán cuán despiadado puede ser un padre. Salieron de la mansión. Elena no sintió nostalgia por Puerta de Hierro, solo el inmenso alivio de haber dejado atrás la falsedad. Pablo le rodeó los hombros con un brazo. Por primera vez en 23 años, Elena estaba realmente segura. El helicóptero presidencial no podía llevarla a ella ni a sus maletas, por lo que una de las SUVs fue el vehículo designado para su traslado. La llevaron a un lugar seguro, lejos de la prensa que ya comenzaba a olfatear el escándalo, el lujoso Hotel Santo Mauro, en el centro de Madrid, donde una suite de ensueño la esperaba. Al entrar en la habitación, Elena se sintió desorientada por el lujo, un mundo que los Torres simulaban, pero que ahora ella habitaba por derecho. Las primeras horas de la madrugada fueron de silencio. Pablo no la dejó sola. Mientras el sol se asomaba por los tejados de la capital, el teléfono de Pablo no dejaba de sonar. Era su equipo de comunicación y su jefe de gabinete, manejando la crisis política y mediática que la visita de Ramón Jiménez había desatado. Elena preguntó qué pasaría ahora, sintiéndose desnuda, sin trabajo ni hogar real. Pablo la detuvo suavemente, sosteniendo su rostro entre sus manos. Le dijo que lo tenía a él, tenía a su padre y, más importante, tenían un plan. El presidente no solo quería protegerla, quería integrarla,
Quería que se mudara a un apartamento en Chueca que compraría para ella y que trabajara en su equipo de consultoría o en alguna institución pública relacionada con el sector económico, donde sus calificaciones académicas y su experiencia en la empresa Torres serían de gran valor. Lo más crucial para Pablo era que Elena y él dejaran de esconderse. Quería que su amor se hiciera público de inmediato. Ese mismo día estaban invitados a una cena privada en la sede de la presidencia del gobierno para formalizar su integración familiar. El final de la noche en Puerta de Hierro no fue un desastre, sino el inicio de una vida verdadera. El amanecer sobre el Hotel Santo Mauro tiñó de un rosa pálido las fachadas burguesas de Madrid, pero para Elena Vidal la luz no trajo calma, sino la cruda realidad de su nuevo mundo. Estaba sentada en una suite cuyo lujo superaba con creces el frío esplendor de Puerta de Hierro, sintiéndose una intrusa en su propia piel. Afuera, la calle estaba en ebullición. La prensa, siguiendo el rastro del convoy presidencial que había irrumpido en una de las zonas residenciales más discretas de la capital, acampaba olfateando la historia. El despido de medianoche de la hija adoptiva de un magnate inmobiliario por parte del presidente del gobierno era la noticia que paralizaba el país. Pablo Jiménez entró con una bandeja de plata ignorando el caos exterior. El desayuno, servido por el personal del hotel, era perfecto, pero Elena apenas podía tragar. Le preguntó a Pablo, por enésima vez, qué significaba realmente todo aquello para su futuro, sin casa, sin empleo, desposeída de 23 años de vida. Pablo le recordó, con la paciencia infinita que la había conquistado, que ya no estaba sola. La había elegido a ella, y su padre, Ramón Jiménez, había elegido protegerla. La tarde estuvo marcada por reuniones de protocolo y seguridad. El equipo de comunicación de la sede de la presidencia del gobierno se presentó en el hotel. Eran profesionales fríos y eficaces, acostumbrados a gestionar crisis de Estado. Explicaron que la relación de Elena con Pablo no podía seguir siendo un secreto, pues la irrupción del presidente la había puesto bajo un foco demasiado brillante para la discreción. La mejor solución, coherentemente, era la transparencia inmediata. La estrategia era clara: presentar a Elena de inmediato como la pareja legítima de Pablo antes de que los Torres pudieran filtrar mentiras o distorsionar la narrativa. La cena en la sede de la presidencia esa misma noche era el primer paso, un acto privado de aceptación familiar. Al caer la noche, un coche blindado la condujo junto a Pablo a la sede de la presidencia del gobierno. Cruzar las puertas de seguridad, pasar junto a los militares de guardia, fue un ejercicio de surrealismo para la mujer que horas antes había sido echada a la calle. El presidente Ramón Jiménez la recibió con una calidez genuina que trascendía el deber político. No era el orador imponente de la televisión, sino un hombre con arrugas de preocupación, pero con ojos bondadosos. Durante la cena, que se sirvió en un comedor discreto de la residencia oficial, el presidente no habló de política, sino de valores. Le contó a Elena detalles de su propia infancia difícil, marcada por la humildad y el esfuerzo, y le confesó que la historia de la niña maltratada en Puerta de Hierro lo había conmovido profundamente porque resonaba con su compromiso con la dignidad y la justicia social. Le dijo a Elena, sin rodeos, que ahora era parte de su familia, una familia que se elige por el corazón, no solo por la sangre. El presidente le aseguró que su pasado no era un obstáculo, sino un testimonio de resiliencia que la hacía aún más valiosa. Fue en esa cena donde se concretó el plan. Elena se mudaría a un hermoso apartamento que el presidente había adquirido discretamente en Chueca, una zona céntrica y con vida, muy lejos del frío elitismo de los Torres. Y la semana siguiente se presentaría oficialmente en la gran gala benéfica que se celebraría en el Museo del Prado.
Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes. Elena se mudó a su nuevo apartamento, un espacio luminoso y moderno que por primera vez sintió como suyo. Pablo se mudó prácticamente con ella, un compromiso que hizo tangible su amor. Fue entonces cuando Pablo sacó una caja de cartón que había mantenido oculta. Le explicó que, en los últimos meses, y al ver el sufrimiento silencioso de Elena, había contratado a investigadores privados, profesionales discretos y competentes, para buscar información sobre el pasado que los Torres siempre habían mantenido oculto, su madre biológica. Elena miró la caja sintiendo un nudo en el estómago. El miedo de encontrar un rechazo doble era paralizante, pero la necesidad de conocer sus orígenes era un fuego. Abrieron la caja juntos. El informe de los investigadores era meticuloso. La madre biológica de Elena había sido una joven de 17 años, de una familia conservadora del sur de España. Al quedarse embarazada, su propia familia la repudió, viéndola como una vergüenza que debía ser ocultada. Al dar a luz en Madrid, su salud se deterioró rápidamente. Sabiendo que pronto dejaría este mundo debido a complicaciones del parto, no por una acción violenta, sino por el destino implacable de la enfermedad, la joven madre dejó a la recién nacida en la entrada del hospital junto con una carta. Elena tomó el papel amarillento con manos temblorosas. Leyó las palabras garabateadas de su madre, llenas de un amor desesperado e incondicional. Le decía que la amaba más que a la vida misma, que esperaba que su decisión de dejarla en el hospital, donde sabían que sería cuidada y encontrada, fuera un acto de protección, el único que podía ofrecerle. Le rogaba a la niña que la perdonara por tener que dejarla tan pronto y que encontrara una familia que la amara. Elena lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo. La figura de su madre biológica no era la de un fantasma que la había abandonado por desinterés, sino la de una víctima del destino y la crueldad social de su propia familia. La investigación de Pablo no se detuvo allí. Había encontrado parientes vivos, una tía, Clara Ríos, la hermana menor de su madre, que nunca había sabido de la existencia de Elena. La familia de su madre había mantenido el embarazo y el parto en un silencio de tumba, y solo sabían que la joven había fallecido poco después del parto, sin mencionar la existencia de un bebé. Cuando Clara fue localizada por los investigadores y se le reveló la existencia de su sobrina, se quebró emocionalmente, sintiendo el peso de los secretos familiares. Clara, que ahora vivía en el sur, pidió conocerla de inmediato. La coherencia de la resolución era clara. La puerta que los Torres le habían cerrado de forma cruel e infundada, la de la pertenencia, se abría ahora, no solo con el poder de los Jiménez, sino con el amor silenciado de su propia sangre. Llegó la semana de la gala. La expectación mediática era palpable. Todos los periódicos esperaban el debut de Pablo con su misteriosa novia. Elena pasó por un proceso de transformación sutil pero poderoso. No se trataba de cambiar quién era, sino de reflejar su verdadera fuerza. Un sastre de confianza del presidente le diseñó un traje de noche azul oscuro, elegante y sobrio, que la hacía parecer una persona completamente diferente de la chica desesperada de la acera hacía 10 días. Pablo, ya vestido de smoking, entró en la habitación y se detuvo, su rostro iluminado por un afecto sincero. Le dijo que era la mujer más hermosa que había visto, y su mirada la inundó de la seguridad que tanto le había faltado. El coche los llevó al Museo del Prado, el epicentro cultural de la capital y el escenario de los eventos sociales más importantes. La alfombra roja estaba rodeada por una muralla de fotógrafos y cámaras de televisión. Elena sintió el pánico de la exposición, la sensación de estar desnuda ante el juicio público.
Pablo le apretó la mano con firmeza y la invitó a respirar, recordándole que estaban juntos en esto. Bajaron del coche. Los flashes explotaron con una intensidad cegadora. Pablo mantuvo la mano de Elena bien visible, avanzando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Los periodistas gritaban preguntas, especulando sobre quién era esa mujer. Pablo se detuvo frente a los micrófonos. Con una voz clara y fuerte que se amplificó por la plaza de Cánovas del Castillo, dijo: «Quiero presentar a alguien muy importante, la mujer que amo desde hace 2 años y con quien proyecto un futuro, Elena Vidal». El anuncio fue un titular instantáneo. Sin dar tiempo a más preguntas, la pareja entró al museo, donde el presidente los esperaba. Ramón Jiménez los recibió con una sonrisa cálida y un abrazo para Elena, que fue capturado por los fotógrafos de la prensa social. Los 3 entraron juntos al palco principal, bajo los ojos de cientos de invitados y docenas de cámaras. Durante el intervalo, la atención se centró en Elena. Fue abordada por figuras políticas, empresarios y miembros de la aristocracia, algunos genuinamente curiosos, otros simple y llanamente oportunistas. Pero Elena también sintió las miradas de desprecio, los susurros sobre esa chica de la nada. Y entonces sintió el frío. En un palco de enfrente, con una claridad inquietante, estaban los Torres. Javier, Teresa, Guillermo y Marta. Habían sido invitados como importantes benefactores y ahora observaban el palco presidencial con una mezcla venenosa de shock, rabia y un miedo palpable. Sus miradas se encontraron a través del amplio espacio del museo, y Elena sintió por un instante todos los viejos miedos de Puerta de Hierro volver. Pero entonces la mano de Pablo tomó la suya, y el presidente le puso una mano protectora en el hombro. En ese instante, Elena se dio cuenta de que la chica indefensa había fallecido en la acera hacía 10 días. Ahora era la mujer protegida por una familia elegida y por el poder del Estado. La confrontación final tuvo lugar durante la recepción después del espectáculo. Elena caminaba junto a Pablo cuando escuchó la voz melosa y falsa que reconocía bien. Se giró y vio a Teresa Soto acercándose con una sonrisa de máscara social. Teresa le dijo con una voz afectada que qué sorpresa verla en compañía de tal calibre, y luego continuó con una táctica de aparente reconciliación, argumentando que las familias discuten y que quizás habían reaccionado de forma demasiado rápida esa noche. Elena la miró a los ojos. Su voz era firme, tranquila, y articuló la verdad que había callado durante 20 años. Nunca fuimos una familia, señora Torres. Una familia no trata a sus hijos como sirvientes, ni echa a nadie a la calle. La sonrisa falsa de Teresa se desvaneció, revelando la furia. Comenzó a decir con un siseo que Elena se estaba envaneciendo y que no debía olvidar de dónde venía. Pero antes de que pudiera continuar, el presidente Ramón Jiménez apareció junto a ellas. Su voz era helada, sin rastro de cortesía. Preguntó si había algún problema. Teresa palideció y balbuceó que solo estaban conversando. El presidente, con un control total de la situación y utilizando su estatus para imponer una solución coherente que protegiera a Elena, dijo que se alegraba de que estuvieran hablando. Él también quería hablar con los Torres, quizás la semana siguiente en su despacho, para revisar algunos proyectos inmobiliarios que requerían la aprobación de la presidencia del gobierno. Teresa entendió la amenaza. La revisión era una sentencia de muerte financiera. Hizo una reverencia rígida, temblando, y se alejó rápidamente con su familia. Elena miró al presidente con una gratitud inmensa. Él le sonrió y le dijo que nadie se atrevería a molestarla de nuevo. La velada concluyó. Hacia la medianoche, Pablo llevó a Elena a un balcón privado con vistas a la ciudad de Madrid, que brillaba bajo ellos, eterna y hermosa.
Le dijo que había esperado 2 años para este momento. Se arrodilló, sacó una pequeña caja y le preguntó si quería casarse con él. Elena, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. El anillo en su dedo selló no solo una promesa de amor, sino el final definitivo de su vida como expósita y el comienzo de su vida como la futura señora Jiménez. El compromiso anunciado en la terraza del Museo del Prado fue el titular que eclipsó cualquier crisis política o escándalo financiero en España. El sí de Elena Vidal a Pablo Jiménez, el hijo del presidente del gobierno, se convirtió en el milagro social que Madrid necesitaba, la historia de amor que redimía el abuso. La exposición fue inmediata e intensa, pero esta vez Elena no sintió pánico. Estaba blindada por la certeza del afecto de Pablo y la protección institucional de Ramón Jiménez. El presidente, con su equipo de protocolo, transformó la gestión mediática en una operación de imagen impecable, utilizando la historia de Elena como un faro de resiliencia y un ejemplo de la lucha contra el abuso en el seno familiar. Su pasado, en lugar de ser una mancha, era su mayor fortaleza. 6 meses después del compromiso, mientras los preparativos para la boda en el Palacio Real avanzaban bajo estricto secreto de Estado, Elena se centró en el milagro que sanaría su alma, el encuentro con su familia biológica. La reunión con su tía, Clara Ríos, se organizó en un pequeño y discreto café en el barrio de Chueca. Elena llegó temblando de expectación. Cuando la puerta se abrió, entró una mujer de unos 50 años, con el cabello castaño salpicado de canas y unos ojos que eran un espejo asombroso de los suyos. Clara cruzó el café con una prisa urgente y al llegar a la mesa de Elena la abrazó con una fuerza que era una disculpa de 23 años. Ambas lloraron desconsoladamente, sin importarles las miradas curiosas de los clientes. El encuentro fue un milagro de sanación, la confirmación de que no había sido desechada, sino perdida. Clara pasó horas contándole la historia de su hermana, la madre de Elena, una joven dulce y sensible, que fue víctima de la crueldad de una familia que la condenó al ostracismo al quedarse embarazada a los 17 años. La familia la escondió, tratándola como una vergüenza que debía ser silenciada. Clara, que era muy joven entonces, no pudo ayudar, y cuando su hermana perdió la vida por las complicaciones del parto, nadie le dijo del bebé. La verdad, mantenida en el silencio y el deshonor familiar, había robado a Clara la oportunidad de conocer a su sobrina. Pero Clara no tenía reproches para Elena, solo amor. Le contó que había otros parientes que querían conocerla, primos, tíos, una familia humilde y numerosa que la recibiría con los brazos abiertos. Elena no solo había encontrado una tía, había descubierto que era parte de un linaje que no la juzgaba, sino que celebraba su existencia. El milagro de este encuentro radicaba en la instantánea e incondicional conexión. Era el amor biológico que la había protegido desde el más allá, ahora manifestado en la calidez de Clara. Mientras la felicidad de Elena florecía, una justicia inesperada y milagrosa se cernía sobre los Torres. La amenaza de Ramón Jiménez de revisar los proyectos inmobiliarios no fue una simple bravuconada. Aunque el presidente no dio una orden directa de venganza, algo que sería inconstitucional e incoherente, el simple anuncio de una revisión exhaustiva sobre Torres Inmobiliaria, sumado a la mancha social de haber agredido a la futura nuera del jefe del Estado, desencadenó un efecto dominó fatal. El milagro de la justicia fue la rapidez con la que se desmoronó un imperio construido sobre el aire de la corrupción y el favor político. Un gran proyecto de recalificación en las afueras de Madrid, clave para la liquidez de Javier Torres, fue paralizado por un tecnicismo legal que su equipo, distraído por el escándalo, no pudo sortear. Los bancos retiraron las líneas de crédito. Los inversores clave
Temerosos de enfrentarse al escrutinio del gobierno, huyeron como ratas. En menos de 6 meses, la empresa, que había sido la única fuente de la crueldad de los Torres, se declaró en quiebra. Javier Torres y Teresa Soto perdieron su fortuna, y lo que es peor para ellos, su estatus social. Se vieron obligados a vender la mansión de Puerta de Hierro para saldar deudas y desaparecieron de la vida pública, sumidos en un anonimato que para ellos era la verdadera y definitiva condena. Elena no sintió regocijo, solo una triste indiferencia. Su venganza era su propia felicidad, y el destino de los Torres era una consecuencia directa de su propia mezquindad, una justicia kármica milagrosamente expedita. El día de la boda fue un milagro de la primavera madrileña. El Palacio Real, un entorno de solemnidad y belleza histórica, fue el escenario de una ceremonia íntima, pero cargada de simbolismo. La seguridad era estricta, el protocolo impecable. Elena se miró en el espejo, vestida de novia, y vio a una mujer completa. No había rastro de la chica asustada de la acera. Clara Ríos estaba allí, radiante, junto con una docena de parientes biológicos de Elena, que habían viajado desde el sur para celebrar el milagro de su hallazgo. A su otro lado, la nueva familia, Ramón Jiménez, con una emoción inmensa y su círculo íntimo. El presidente caminó con Elena por el pasillo, en el papel que su amor y su elección le habían otorgado. Al entregarla a Pablo, el presidente susurró, no como político, sino como padre, que estaba orgulloso de ella. Fue el milagro de la paternidad elegida, el abrazo que borraba 23 años de vacío. El matrimonio de Elena y Pablo fue la consolidación de un poder basado en la ética y el afecto. 2 años después de su boda, un milagro biológico y emocional colmó su felicidad con el nacimiento de su hija, a quien llamaron Lucía Clara, uniendo el brillo de la luz con el nombre de la tía que la había acogido. Ramón Jiménez, ahora un abuelo enternecido, sostenía a la niña con lágrimas en los ojos, prometiendo que ella crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, un amor que no se regatea ni se condiciona. Elena miró a su hija y selló un compromiso silencioso. Nunca, jamás, permitiría que un niño sintiera que su existencia era una carga o una segunda opción. Este compromiso se transformó en la misión de su vida. 10 años después de aquella fatídica noche en Puerta de Hierro, Elena Jiménez era una figura pública inmensamente respetada. Utilizando su visibilidad y su profundo conocimiento de las leyes de adopción y los mecanismos del poder, aprendidos al lado de Pablo y Ramón, fundó una institución benéfica que se convirtió en la voz de los niños adoptados en España. Abogó por la modificación de leyes para asegurar que los niños institucionalizados y adoptados tuvieran acceso inmediato a apoyo psicológico y a la verdad sobre sus orígenes, si así lo deseaban. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que el abandono no define el destino. Ella demostró que no estaba definida por las puertas que se cerraron, sino por las que se abrieron cuando menos lo esperaba. El verdadero poder, entendió Elena, no reside en el título ni en la fortuna, sino en la capacidad de construir una familia con el corazón, en la elección diaria de amar sin condiciones. Cada vez que pasaba frente a la antigua mansión de los Torres, ahora habitada por una familia que había comprado la propiedad en una subasta, Elena no sentía dolor ni rencor, sino una inmensa gratitud. Aquella noche terrible había sido el comienzo del milagro de su vida. Perdió una familia falsa para ganar una verdadera, una que la había elegido a ella con todo su pasado y que la había ayudado a reescribir su futuro. Elena Vidal, la expósita, se convirtió en Elena Jiménez, la mujer que demostró que el amor verdadero, el amor incondicional, siempre triunfa,
y que a veces los mayores milagros se esconden en la noche más oscura. Su vida fue un final feliz, inspirador y esperanzador, un testimonio de que incluso cuando el destino parece ceifarte las alas, siempre hay una familia verdadera, esperando para enseñarte a volar más alto que nunca. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.